Tras más de 23 años de matrimonio a los 58 años, Julia Roberts finalmente ha revelado un secreto que había mantenido oculto sobre su relación con Danny Moder. No se trata de un escándalo ni de una noticia impactante, sino de una verdad sorprendente e inesperada tras la imagen de la pareja perfecta de Hollywood que el público admiraba. ¿Qué ocurrió realmente durante sus más de 2 décadas juntos? ¿Y por qué Julia decidió confesarlo solo ahora? A los 58 años, después de más de 23 años de matrimonio con Danny Moder, Julia Roberts decidió decir algo que sorprendió incluso a quienes creían conocerla bien. No fue una confesión escandalosa ni un drama oculto, sino una verdad que muchos podrían considerar loca por su honestidad brutal. Amar durante más de 2 décadas exige reinventarse constantemente, incluso cuando todo parece perfecto desde fuera. Julia admitió que durante años sostuvo la imagen de un matrimonio estable casi intocable dentro de Hollywood. Ella la eterna sonrisa de Pretty Woman, él el director de fotografía reservado que siempre evitó los reflectores. De fuera, parecían equilibrados, sólidos, inmunes al caos típico de las relaciones en la industria. Pero la realidad fue mucho más compleja. Lo loco, según sus propias palabras, no fue un secreto oscuro, sino la intensidad con la que tuvieron que proteger su relación. Confesó que hubo etapas en las que sintió miedo de perder lo que habían construido. No por traiciones públicas, sino por el desgaste silencioso que provoca el éxito, el trabajo constante y la presión mediática. Julia explicó que el matrimonio no fue una línea recta. Hubo momentos en los que discutieron por diferencias profundas de carácter. Ella es impulsiva, emocional, expresiva. Danny más introspectivo, más callado. Esa combinación que al principio resultaba magnética con el tiempo también generó fricciones. En más de una ocasión, la convivencia diaria puso a prueba su paciencia. La crianza de sus hijos cambió el ritmo de la relación. Las prioridades se transformaron. La energía que antes estaba destinada a la pareja pasó a concentrarse en la familia, y adaptarse a esa transición no fue inmediato ni sencillo. Julia confesó que hubo noches de conversaciones largas, tensas, necesarias. No eran discusiones explosivas, pero sí diálogos cargados de emociones acumuladas. El cansancio, las agendas incompatibles y la constante exposición pública crearon momentos de vulnerabilidad. Lo que ella llama la verdad loca es que muchas veces pensó que el amor no sería suficiente. Que el cariño profundo que sentía por Danny no bastaba si no estaban dispuestos a cambiar. Y ese pensamiento para alguien que siempre creyó en el amor fue desconcertante. Sin embargo, también reconoció que ese miedo fue una señal de cuánto valoraba la relación. Porque cuando algo importa de verdad duele imaginar perderlo. Y en lugar de ignorar ese temor decidieron enfrentarlo. Julia destacó que uno de los puntos más críticos fue aprender a comunicarse sin atacar. A decir lo que dolía sin destruir. A escuchar sin preparar una defensa inmediata. Esa habilidad no surgió de manera natural, fue el resultado de años de ensayo, error y humildad. También habló del orgullo. Admitió que en ciertas etapas fue difícil ceder. Hollywood premia el ego fuerte, la seguridad absoluta. Pero en casa esa actitud puede convertirse en un obstáculo. Aprender a pedir perdón fue una de las lecciones más importantes. A los 58 años, Julia mira atrás y reconoce que su matrimonio sobrevivió, porque ambos aceptaron que no eran perfectos. Que el amor romántico inicial evolucionó hacia algo más profundo, menos espectacular, pero más sólido. Una complicidad que no depende de gestos grandiosos, sino de pequeños actos cotidianos. La confesión no destruye la imagen de pareja ideal, la transforma. Porque revela que detrás de cada fotografía sonriente, hubo decisiones difíciles. Hubo momentos de duda. Hubo lágrimas que nadie vio. Y quizás lo más impactante de su revelación es esto. El verdadero secreto no fue evitar las crisis, sino decidir no rendirse cuando llegaron. Amar durante 23 años no fue un accidente. Fue una elección repetida miles de veces. A los 58. Julia Roberts no habla desde la fantasía.
habla desde la experiencia. Y esa experiencia demuestra que incluso el amor más admirado necesita trabajo constante, honestidad radical y la valentía de enfrentar lo que nadie más ve. Durante más de 2 décadas, Julia Roberts y Danny Moder construyeron una relación lejos del ruido constante de Hollywood, pero eso no significa que estuvieran aislados de la presión. Al contrario, la fama de Julia siempre estuvo presente como un tercer elemento en el matrimonio. No era solo una actriz exitosa, era una de las mujeres más reconocidas del planeta. Y convivir con esa dimensión pública exige un equilibrio poco común. Julia confesó que desde el inicio entendió que su relación tendría que protegerse con firmeza. No podían permitir que la exposición constante definiera su vínculo. Las cámaras, los rumores y las especulaciones forman parte inevitable de su entorno. Y aunque Danny nunca buscó protagonismo, su nombre inevitablemente quedó ligado al de ella. Hubo momentos en los que la presión externa se filtró en casa. Comentarios de prensa, interpretaciones, exageradas titulares, que distorsionaban situaciones normales. Julia admitió que al principio le afectaba más de lo que estaba dispuesta a reconocer. La sensación de que terceros opinaban sobre su matrimonio generaba incomodidad. Pero las pruebas no venían solo del exterior. El ritmo de trabajo también fue un desafío constante. Mientras Julia filmaba durante meses en distintas ciudades, Danny trabajaba en proyectos que requerían concentración y largas jornadas. Coordinar agendas sin descuidar la vida familiar se convirtió en un ejercicio permanente de organización y compromiso. La llegada de los hijos transformó por completo la dinámica. Julia dejó claro que su prioridad absoluta fue la familia. Decidió reducir proyectos en ciertos periodos para estar más presente. Esa decisión no fue sencilla porque implicaba redefinir su relación con el éxito profesional. Sin embargo, comprendió que el equilibrio entre carrera y hogar era indispensable para la estabilidad del matrimonio. Danny, por su parte, también asumió un rol activo en la crianza. La distribución de responsabilidades fue clave para evitar resentimientos silenciosos. Julia reconoció que uno de los mayores riesgos en relaciones largas es asumir que el otro debe encargarse de ciertas tareas. En su caso, aprendieron a negociar, a redistribuir y a adaptarse constantemente. No todo fue armonía inmediata. Hubo discusiones sobre prioridades. Hubo momentos en los que uno sentía que daba más que el otro. Esa sensación, aunque temporal, podía generar tensión. Julia explicó que enfrentar esas percepciones a tiempo evitó que se transformaran en distancias permanentes. Otro desafío fue mantener la identidad individual dentro del matrimonio. Ambos tenían pasiones, metas y estilos distintos. Aprender a respetar esos espacios personales fue esencial. Julia admitió que durante años temió perderse en el rol de esposa y madre, y que encontrar tiempo para sí misma fue una necesidad emocional, no un lujo. También habló de la rutina. Después de más de 20 años, la convivencia puede volverse predecible. Y lo predecible, si no se cuida, puede apagar la chispa. Por eso decidieron crear momentos intencionales para reconectar, viajes breves, conversaciones sin distracciones, espacios donde no fueran actores, ni padres, solo pareja. La confianza fue otro pilar determinante. En una industria donde las tentaciones y las oportunidades abundan, mantener límites claros fue fundamental. Julia fue directa al afirmar que la fidelidad no se sostiene solo con promesas, sino con coherencia diaria, con decisiones pequeñas que refuerzan el respeto mutuo. Hubo épocas de desgaste emocional. No crisis públicas, pero sí etapas de cansancio acumulado. Esos momentos pusieron a prueba su capacidad de escucha. Julia reconoció que la clave no fue evitar el conflicto, sino aprender a discutir sin destruir. Con el tiempo entendieron que el matrimonio no se sostiene por inercia. Requiere revisión constante. Ajustes. Conversaciones incómodas. Y sobre todo voluntad de permanecer cuando sería más fácil ignorar el problema. Después de 23 años, Julia Roberts admite que la estabilidad que muchos admiran no es resultado de la suerte. Es producto de decisiones repetidas.
de proteger el vínculo incluso cuando el mundo entero observa. Y detrás de cada alfombra roja y cada sonrisa pública, hubo una pareja real aprendiendo a sobrevivir a la fama, al trabajo intenso y al paso del tiempo, sin perder lo esencial, el compromiso de elegirse mutuamente cada día. Después de atravesar momentos de tensión, silencios incómodos y conversaciones difíciles, Julia Roberts comprendió que un matrimonio que supera los 20 años no se sostiene por inercia. No es la suerte, no es la química inicial, no es la imagen pública. Es la intención. La decisión consciente de cuidar lo que se construyó, incluso cuando el entusiasmo del inicio ya no tiene la misma intensidad. Uno de los pilares más importantes fue aprender a comunicarse sin destruir. Julia admitió que hubo épocas en las que reaccionaba desde la emoción mientras Danny prefería el silencio reflexivo. Esa diferencia, si no se entendía, generaba frustración. Con el tiempo descubrieron que la clave no era cambiar la personalidad del otro, sino adaptar la forma de dialogar. Aprendieron a escuchar antes de responder y a expresar molestias sin convertirlas en ataques. La transparencia emocional también se volvió esencial. Dejar de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba marcó un antes y un después. Julia entendió que proteger la imagen pública no podía estar por encima de la verdad privada. Decidieron hablar incluso de aquello que incomodaba, de lo que dolía, de lo que generaba inseguridad. Esa honestidad redujo la distancia que a veces se instalaba sin hacer ruido. Otro elemento decisivo fue el respeto por la individualidad. Durante años, Julia fue identificada como una estrella global, mientras Danny mantenía un perfil mucho más discreto. Mantener equilibrio entre esas dos realidades exigió madurez. Ella necesitó comprender la importancia del espacio personal de él, y él aceptar que la fama era parte inevitable de su vida. No competir por protagonismo, no imponer roles rígidos, permitió que cada uno conservara su identidad dentro del matrimonio. La admiración mutua también jugó un papel clave. Después de tantos años es fácil dar por sentado al otro. Julia confesó que hubo momentos en los que la rutina casi apagó esa mirada de reconocimiento. Decidieron rescatarla. Volver a valorar los talentos, los esfuerzos diarios, las pequeñas acciones invisibles. Esa admiración renovada fortaleció la conexión más allá de la costumbre. La disciplina afectiva fue otro aprendizaje profundo. El amor de largo plazo no siempre se siente intenso. A veces es sereno, estable e incluso silencioso. Pero requiere intención. Crear espacios para conversar sin distracciones, planear momentos de pareja lejos del rol de padres, proteger la intimidad del ruido externo. Esos hábitos no surgieron espontáneamente, fueron decisiones deliberadas. También entendieron que el orgullo puede destruir más rápido que cualquier crisis externa. Defender siempre la razón solo alimenta la distancia. Julia reconoció que pedir perdón, incluso cuando no se siente completamente equivocada, salvó más de una discusión. La humildad se convirtió en una herramienta poderosa para preservar la armonía. La flexibilidad fue otro secreto invisible. Las prioridades cambian con el tiempo. Los hijos crecen, los proyectos evolucionan, las metas personales se transforman. Mantener una estructura rígida habría generado resentimiento. En cambio, aprendieron a renegociar dinámicas, a redistribuir responsabilidades y a aceptar que el equilibrio no es permanente, se ajusta constantemente. La confianza fue cultivada como un valor innegociable. En una industria donde los rumores circulan con facilidad, decidieron no permitir que voces externas influyeran en su percepción interna. Confiar implica creer en la coherencia del otro, incluso cuando el contexto genera dudas. Esa decisión fortaleció la seguridad emocional entre ambos. Julia también descubrió que la gratitud transforma la convivencia. Agradecer lo cotidiano, reconocer el esfuerzo del otro, no asumir que todo es obligación. Esas pequeñas expresiones reducen tensiones acumuladas y alimentan el vínculo de manera silenciosa pero efectiva. Con el paso de los años comprendieron que la estabilidad no es ausencia de conflicto, sino capacidad de gestión.
Las crisis no desaparecen por sí solas. Se enfrentan. Y cada vez que eligieron hablar, en lugar de callar, escuchar, en lugar de acusar, permanecer, en lugar de huir, fortalecieron la base de su relación. Después de más de 23 años, Julia Roberts sabe que el verdadero secreto no es mágico ni cinematográfico. Es cotidiano, es repetitivo, es imperfecto, pero es real. Amar durante tanto tiempo implica reinventarse juntos, aceptar cambios y elegir cada día a la misma persona con conciencia. Y tal vez eso sea lo más poderoso: entender que el amor duradero no es un sentimiento eterno sin esfuerzo, sino una construcción constante que requiere paciencia, respeto, humildad y una voluntad firme de no rendirse cuando la rutina o las dificultades intentan desgastarlo. A los 58 años, Julia Roberts ya no necesita proteger una imagen de cuento de hadas. Después de más de 23 años junto a Danny Moder, su manera de hablar sobre el matrimonio es directa, honesta y profundamente humana. Lo que ella decidió confesar no fue un secreto escandaloso, sino algo que paradójicamente resulta más impactante. El amor de largo plazo no es mágico, es intencional. Julia explicó que durante mucho tiempo sintió la presión de representar una relación estable, casi ideal, dentro de una industria conocida por romances breves y rupturas mediáticas. Pero esa imagen pública nunca reflejó completamente la realidad privada. Su matrimonio no fue una historia perfecta, fue una historia trabajada. Reconoció que hubo etapas en las que la rutina pesó más de lo que esperaba. Después de tantos años, la novedad desaparece. Las conversaciones dejan de ser infinitas. Las miradas ya no siempre están cargadas de emoción juvenil. Y aceptar esa transformación fue uno de los mayores desafíos. Porque la cultura popular vende la idea de que el amor verdadero debe sentirse intenso todo el tiempo. Julia entendió que el amor cambia de forma. Lo que al inicio era pasión impulsiva se convirtió en una complicidad tranquila. Lo que antes era sorpresa constante se transformó en estabilidad. Y esa estabilidad, lejos de ser aburrida, se convirtió en un refugio. También confesó que hubo momentos en los que sintió miedo. Miedo de que el desgaste natural del tiempo erosionara lo que habían construido. Miedo de que la presión externa afectara la conexión interna. Miedo de que el orgullo creara distancias innecesarias. Pero en lugar de ignorar esos temores, decidió enfrentarlos junto a Danny. Comprendieron que callar por comodidad era más peligroso que hablar con incomodidad. Eligieron la conversación honesta antes que el silencio acumulado. Julia admitió que uno de los mayores aprendizajes fue aceptar que el matrimonio requiere disciplina emocional. No basta con sentir amor, hay que actuar con coherencia. Hay que pedir perdón incluso cuando el ego se resiste. Hay que escuchar incluso cuando uno cree tener razón. La maternidad también redefinió su relación. Criar hijos no solo implica responsabilidades prácticas, sino ajustes emocionales profundos. La energía cambia, las prioridades se reorganizan. En ciertos momentos la pareja puede sentirse desplazada por la dinámica familiar. Reconocer esa tensión fue clave para evitar resentimientos silenciosos. Otro punto que Julia destacó fue la importancia de mantener la admiración mutua. Después de 2 décadas, es fácil dar por sentado al otro. Ella confesó que hubo etapas en las que olvidó verbalizar el reconocimiento hacia Danny. Recuperar ese hábito fortaleció el vínculo de manera significativa. También aprendieron que el espacio individual es necesario. Amar no significa fusionarse por completo. Cada uno necesita tiempo, proyectos y reflexiones propias. Respetar esa autonomía evitó que la relación se volviera asfixiante. Julia fue clara al afirmar que el secreto no es evitar conflictos, sino aprender a gestionarlos. Las discusiones no destruyen un matrimonio, la indiferencia sí. Mientras ambos estén dispuestos a hablar, a negociar y a ajustar, el vínculo puede evolucionar sin romperse. A los 58 años, su mirada es más serena. No intenta demostrar nada. No necesita convencer a nadie de que su matrimonio es perfecto. Porque ahora entiende que la perfección no existe, y que lo verdaderamente valioso es la capacidad de permanecer juntos con honestidad.
La verdad loca que confesó no es un escándalo escondido. Es admitir que amar durante más de 23 años implica reinventarse continuamente. Implica aceptar que habrá días comunes, tensiones inevitables y momentos de duda. Pero también implica elegir quedarse una y otra vez. Julia Roberts concluye que el amor de largo plazo no es una emoción permanente, es una decisión repetida. Es un compromiso silencioso que se renueva cada mañana. Es la voluntad de crecer al mismo ritmo que el tiempo. Y quizá lo más poderoso de su reflexión es esto. El matrimonio no se sostiene por la intensidad de los primeros años, sino por la madurez de los últimos. Porque amar durante décadas no es un accidente. Es una construcción constante, imperfecta, consciente y profundamente humana. La historia de Julia Roberts y Danny Moder no es un cuento de hadas, pero sí es una lección sobre la realidad del amor duradero. Después de más de 23 años juntos, Julia revela que la estabilidad y la conexión no dependen de la pasión inicial, sino de la intención diaria. La comunicación honesta y la disposición a enfrentar los conflictos con respeto. Amar durante décadas requiere esfuerzo constante, decisiones conscientes y la capacidad de reinventarse juntos. Lo más impactante de su historia es que demuestra que incluso las relaciones más admiradas no están libres de dificultades. La rutina, las tensiones familiares y las exigencias profesionales son desafíos reales que pueden desgastar cualquier vínculo. Pero enfrentarlos con empatía, paciencia y compromiso puede fortalecerlo más que cualquier gesto romántico. Julia enfatiza que el amor verdadero no se mide por la intensidad pasajera, sino por la constancia silenciosa. Cada gesto, cada conversación y cada momento de apoyo cuentan más que las apariencias externas. Aprender a escuchar, a ceder, a perdonar y a valorar la individualidad del otro es lo que permite que una relación perdure en el tiempo. Su mensaje final es un llamado a la reflexión. El amor duradero es una construcción diaria, no un accidente ni un ideal inalcanzable. Elegir al otro cada día, aun en la rutina y en los desafíos, es la clave para mantener la conexión viva y auténtica. No se trata de perfección, sino de dedicación consciente y respeto mutuo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la constancia en el amor, comparte tu opinión en los comentarios. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que el amor maduro requiere esfuerzo, pero vale la pena. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias reales que revelan los secretos detrás de relaciones duraderas y auténticas.